amigos de Consorcio, nuevamente estamos aquí con ustedes, su amigo Aníbal y su servidora Flor Benavides. Listísimos para presentarles un nuevo podcast que vamos a hablar, que seguramente todos se van a identificar, porque lamentablemente vamos a hablar de la pandemia que acabamos de vivir. Vamos a ver las consecuencias psicológicas derivadas por la pandemia de COVID. Esperemos que sea para todos ustedes igual de interesante. Déjenos sus comentarios y preguntas y dudas. Aquí andamos a la orden. ¿Qué onda, Aníbal, con este tema que ya teníamos tiempo de estarlo queriendo expresar? Sí, sin lugar a dudas, yo creo que el tema de lo que nos ocurrió como personas y como sociedad con la pandemia, pues ha marcado lo que es una generación y un antes y un después de la pandemia, ¿no? El tejido social se ha, sin lugar a dudas, dañado, se ha lastimado, y pues no será al corto plazo cuando, desde mi punto de vista, podamos salir de lo que son los estragos de la pandemia, ¿no? Socialmente y personalmente, ¿no? Sin ¿Cómo te duda. fue a ti de pandemia? Platícame. Pues mira, puedo decir que afortunadamente nos fue de lo mejor posible, ya que hubo consecuencias o secuelas irreversibles para muchas familias en todo el mundo. Y pues bueno, sí nos dio COVID y gracias a Dios pues no nos dio tan fuerte y todavía pues aquí andamos. Sin embargo, podemos constatar que las consecuencias, además de lo que mencionaste, pues a nivel física, de salud, digamos física, de salud emocional y económica, pues ha cobrado estragos muy importantes, porque ha dejado consecuencias de las cuales todavía se está trabajando y lidiando con ellas. Sí, fíjate que la pérdida de amigos, en mi caso, pues el hecho de ver cómo pues en semanas se fueron muchos amigos, el Sí. ver cómo se fueron familias completas. En un principio pues la pregunta era, ¿tú conoces a alguien que le haya dado? Y al final era, oye, ¿tú conoces a alguien que no le haya dado? ¿No? Así es. Eso aunado a los problemas pues que te quedan como la ansiedad y lo que son los trastornos del sueño. Yo creo que es algo que se trastocó muy a fondo, Flor. Sí, al principio estábamos incrédulos porque decíamos, bueno, al menos nosotros que vivimos en este hermoso país de México, decíamos, acá no nos pasa. Eso pasa en otros países. Y la pregunta que dices fue muy común. ¿Conoces a alguien? ¿O conoces es más? Te daban chance. A alguien que conozca a alguien que conozca a alguien que conozca a alguien que lo tenga. Y cada vez se fue acercando ese alguien. Antes decíamos a dos, tres, conoces a alguien y luego al último, pues ya me pasó. O ya le pasó a mi familiar o a mis amistades o a mis vecinos. Y vino a dar un impacto social y pues en todos los sentidos que, como mencionaba, en este momento aún se están pagando los estragos. Podemos decir que a nivel emocional, pues está viviendo incluso, a pesar de que han pasado años, los duelos, porque recordemos que como hubo muchas pérdidas humanas, digo, además de que voy a hacer un paréntesis, un apartado, en cuanto ahorita vamos a hablar de todos los efectos colaterales que quedaron a nivel de salud física y de salud emocional, pero vamos a hablar de las pérdidas y pues ahí justamente se están trabajando sus duelos o no se están trabajando sus duelos. Y es ahí donde debemos de hacernos conscientes que si tuviste una pérdida de un familiar,
o de un amigo, de un conocido, y esto te viene a traer como consecuencia el duelo, pues hay que vivirlo para poderlo procesar y poderlo trabajar. Hay que permitirte sentir, hay que permitirte expresar. Esas son piezas fundamentales para empezar a trabajar toda esta condición, digamos, emocional que se está viviendo. ¿Y cómo los pudiéramos combatir? Y primero que nada, pues hay que conocer cuáles son esos enemigos, porque una vez que los identifiquemos, como siempre les digo, cuando lo hacemos consciente, es cuando ya lo podemos empezar a trabajar. Y si identificamos que tenemos algunos efectos como el que mencionaste, es muy común, el trastorno del sueño, trastornos alimenticios, la ansiedad, el miedo, la depresión por las pérdidas o por la condición de salud que te quedó como consecuencia, el trauma, tener miedo a estar contagiado nuevamente, el miedo a salir a la calle y a veces hasta te hace un aislamiento social porque no sea que me vayan a contagiar. Y ahí es cuando decimos, ¿dónde te estás informando? Busquemos cosas que sean un poquito más acercadas a lo real, porque lamentablemente estamos viviendo nuevos virus, la influenza y otros que vinieron después. Sin embargo, ya no tan mortales, porque ya entraron el tema de vacunación, que ese es otro tema en el cual mucha gente no se quiso vacunar y fue controversial que lo hayan expresado, que lo hayan dejado de hacer, pero se respetó, no era obligatorio. Eh, También pues se maneja mucho el aumento de violencia familiar y dices tú, que tiene que ver una cosa con la otra. Claro que sí, porque como decíamos, te lleva a esos efectos colaterales en los cuales dejas de trabajar porque estás enfermo, contagiado. Dejas de socializar y tienes un aislamiento en tu cuarto durante muchos días y eso te genera parte de lo que acabo de mencionar y viene también el enojo. ¿Por qué los demás están afuera gozando de la vida y yo estoy encerrado si no me veo mal, pero estoy contagioso? Entonces ahí es donde entró el tema de la responsabilidad o la irresponsabilidad social con la familia y con el entorno. Sí, y además de que, fíjate que se abrieron grandes brechas en la parte social en nuestro país por esas mismas condiciones. La parte económica, junto con lo que fue el tema de la pandemia, desaceleró la parte económica pues, de manera muy acelerada. Es decir, Sí, empobreció lo que fue a la clase media de este país. No sí. hubo, no hubo una reacción de parte de lo que fue el gobierno para dar Ujú. algunos incentivos, sino que pues ahí te dejaron morir solo, ¿no? Sí, Entonces, así es. mucha parte de esa depresión, pues imagínate tú, o sea, yo tengo bastantes conocidos que tenían lo que era su negocio, tenían su empresa y de la noche a la mañana, pues simple y sencillamente ciérrale y tienes que seguir pagando lo que son trabajadores y tienes que seguir viendo, se fueron a la quiebra. Entonces, entraron Ujú. en una depresión pues severa en ese sentido, Así es. ¿no? Sí, Tuve, Aníbal, yo creo que en este tema, perdón, en este tema creo que nos da mucha pauta para los dos, porque vino mucha afectación tanto a nivel emocional o de salud, como también en los temas legales, porque claro, ahorita cuando mencionas esta parte del trabajo, totalmente de acuerdo, o cierras tu negocio, ya lo perdiste, pero al principio decías algo importante, viene a ser un antes y un después. Vamos a decir que nos llegó la era más fuerte de la tecnología de a fuerza.
porque no teníamos otra opción. Y si tú vendes un producto, te obligas, y sobre todo a nuestras generaciones o más generaciones que no estamos tan relacionados como las nuevas generaciones al tema tecnológico. Ahora pues vende tu producto por medio de las redes, informa a través de las redes, las clases educativas eran a través de las redes, los cursos, seminarios, talleres, ya muchas cosas, pues ya recordarás que hasta conciertos hubo a través de pagar y que fuera virtual. Las películas de plataformas y del mismo cine. Se dejó de ir al cine y las plataformas agarraron otro estilo. Pero bueno, además déjame te comento Sí. que tuve un gran amigo que era diputado en ese momento, diputado federal. Recordarás que hubo esta parte de que se le quitaran a los diputados lo que eran los seguros de gastos médicos mayores y que todos, pues, los Sí. diputados se fueran pues, al ISSSTE, ¿no? Pues mi amigo Miguel Acundo, al cual todavía extrañamos mucho, un luchador social, pues a él le dio COVID y sí se fue junto con su familia al hospital, ¿sí? Pero él ya no salió porque había tanta demanda y era tanto pues, las complicaciones que había. Entonces, legalmente ahí es en donde tú te preguntas si es uno de los 500 hombres que legislan en este país, no tenía cierto tipo de derechos para poder pues tener lo que es un respirador. Yo sé que todo el mundo tenía el derecho, pero bueno, vaya, eso se eliminó, ¿no? Luego, tengo un gran amigo a quien aprecio y él es pastor de un culto cristiano, y había quienes le decían que pues había que tener fe, ¿no? Y seguirse reuniendo y todo. Entonces él tuvo lo que fue la claridad y les dijo, no, pues vamos a hacerlo a través de lo que es el internet y ahí vamos a juntarnos y vamos a checar. Y conocía el caso de un pastor que pues él no, él creyó ciegamente en que no le iba a pasar nada y pues se murió él y se murió su esposa. Entonces, Sí. estos temas van quedando como parte de la normalización de lo que ya quedó después de la pandemia, pero no son hechos o no son actos que se puedan quedar simple y sencillamente en la parte normal. Yo creo que necesitamos trabajar como sociedad para poder entrar a tu cancha, ¿sí? A la parte psicológica, porque hay muchas cosas que se tienen que sanar para poder avanzar socialmente. Creo que nos hemos quedado como en un vado social en donde el tejido social no está en shock. Así es, Así Aníbal. lo Y veo. bueno, Veo una claro. sociedad en shock en donde no se la creen, ¿no? No se la creen todavía de las pérdidas que tuvieron de personas queridas. Y lo segundo es que están en una depresión muchos en la parte económica, en donde perdieron todo, literalmente, ¿no? Así es. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Qué tratamiento le darías o cuál es tu punto de vista, Flor? Bueno, sin duda habría que valorar cuál es el caso porque todos son muy particulares y ver qué es lo que tendríamos que trabajar. Si tu consecuencia de salud física, de salud emocional, por, digamos, la secuela que te dejó en tu cuerpo, o si estás viviendo las pérdidas de seres queridos que fallecieron, entonces se tendría que trabajar como un duelo, como una pérdida y buscar pues volver a
digamos, a estas personas a que tomen esas terapias para que vuelvan a una vida más funcional. El manejo del estrés, de la ansiedad, de los miedos, del enojo, por qué me pasó a mí, no a otras personas, o por qué me tocó a mí perder. Conozco personas que perdieron mamá, papá y un hermano, o sea, 3 en una sola, o en 2 semanas, algo muy rápido, personas recién casados y falleció uno de los integrantes. Y así podemos mencionar muchos ejemplos en los cuales toda la ilusión que se tenía, pues se ve derrumbada. Ahora, si hablamos en otro caso, personas que perdieron exclusivamente el tema de lo económico, sea su negocio, sea su trabajo, que hayan sentido que fueron abusados, que fueron despedidos injustamente o que no se les dio el apoyo necesario, como en el caso que acabas de mencionar, bueno, pues tendríamos que valorar. Pero si hablamos de pérdida, pues no se trabajarían pues definitivamente los duelos y todos los manejos de las emociones. Uno de los consejos que podemos mencionar es que se permitan sentir, que se permitan expresarlo. A veces decimos, bueno, ya pasó, soy bien fuerte, soy el hombre de la casa y tengo que salir adelante y sacar adelante a mi familia, sí. Pero lo vas a hacer con una herida. Y tarde o que temprano te va a llegar, digamos, la secuela de esta herida que traes abierta. Entonces, para poder volver a tu vida hasta cierto punto normal, trabajar y hacer todo, bueno, hay que empezarlo a trabajar. Siempre voy a recomendar que cuando no puedan manejarlo solos, busquen apoyo. Sí, es correcto, puedes buscar apoyo con consejería, sea en las iglesias, sean grupos, sea con psicólogos o grupos, simplemente grupos de Facebook, aprovechando que estamos mencionando el beneficio, las ventajas que se presentan ahora en las redes sociales. Si tú quieres dejar de fumar, encuentras ahí grupos. Si quieres aprender a cocinar, encuentras grupos. También hay grupos de personas que vivieron el duelo, pero ojo, ahí te puede servir para expresarte y para escuchar y entender la importancia de hablarlo, pero no necesariamente para solucionarlo, porque tal vez las personas que te están comentando no son profesionales y te están hablando desde su propia herida y lejos de beneficiarte, pues te puede empezar a perjudicar. Entonces hay que poner atención en eso. Otras de las cosas que yo les podría comentar es, además de serte consciente de que dónde estás parado, si estás parado digamos, en la herida de un duelo, de una pérdida, llámese como se llame, porque también podemos hablar de un duelo por la pérdida del trabajo, no nada más por una muerte, y se trabaja también de esa forma. Pero otras de los consejos o recomendaciones es pues hacer ejercicio, buscar algo que te relaje, que te distraiga, que te maneje tus niveles de ansiedad, tu nivel de estrés, comprender que a veces cuando te quedan secuelas a nivel físicas, de salud física, bueno, hay que estarte cuidando un poco más. El tema de el cuidarte no es necesariamente que te tatúes el miedo en tu cuerpo y ya no voy a salir porque tengo miedo de contagiarme. No necesariamente, únicamente toma tus precauciones si ven que estamos en tiempos de que hace frío o que se está desatando algún otro virus, nada más eso. Sí, es importante también la vacunación para la prevención y pues esas son algunas de las técnicas que les podría mencionar. Pues yo creo que además de lo que acabamos de escuchar, también hubo una gran afectación con los jóvenes, que hubo niños que entraron o iban a salir de la primaria y entrar a la secundaria, y los que estaban en la secundaria que iban a pasar a la prepa, y hubo con quienes ni siquiera tuvieron ese lapso de lo que fue pues su salida, ¿no? O sea, no cerraron
ese ciclo terminaron sus estudios de manera virtual. Y eso también en materia educativa, pues tenemos lo que es pues tenemos lo que es una afectación, lo queramos notar o no. Y sobre todo esta generación que fueron graduados a través de lo que son las redes sociales, pues tienen lo que es una consecuencia en donde desde mi punto de vista, esa etapa que tenían que vivir del cierre de ciclos, no los lograron cerrar. Entonces, habrá que esperar a ver cómo evoluciona, cómo reacciona lo que es esta generación, ¿no, Flor? ¿O tú qué opinas? Así es. Sin duda, porque incluso hubo chicas de que les hacían sus 15 años o bodas que se tuvieron que cancelar, y pues todo esto viene a traer una afectación. En el nivel educativo, hubo personas, como bien mencionas, que estuvieron en la preparatoria, que son 2 años, y pues no la pisaron jamás. Y a veces, siguiendo, se les complica para lo académico, pues sin ir fue más complicado. Sí, va a tener consecuencias, esperemos que no sean tan graves y que se puedan recuperar. También debemos de tener la fe y la creencia que estas nuevas generaciones son chicos que están más evolucionados o revolucionados, que ahora el tema de las redes sociales o todo lo virtual lo manejan, y digamos que esa es la parte positiva de lo negativo, que tuvieron que aprender los que no sabíamos o tuvimos que aprender, y los niños o jóvenes que no sabían tuvieron que ponerse unos haces en la materia para poder salir adelante, pero como son jóvenes se recuperan, y yo creo que con un buen digamos, apoyo de los padres y de gobierno para que ellos continúen sus estudios, yo creo que se puedan recuperar tranquilamente. Pues yo estoy convencido de que algo bueno nos dejó la pandemia. Pudimos estar avanzando en lo que son grandes temas que sin lugar a dudas nos hubiera costado décadas en la parte tecnológica. Y en la parte tecnológica, bueno, pues habrá que ver hasta dónde alcanzamos a avanzar, ¿no? Porque también es cierto que conlleva lo que es un riesgo todo lo que avanzamos en el tema de las redes sociales, ¿no? Yo creo Ahora que ahí, ya, perdón, ahí es donde tenemos que ponernos, digamos que muy activos los padres también para aprender, porque a veces surge esa apatía de que, ay, a mí no me gustan esas cosas, ay, yo no le entiendo a eso, y en mis tiempos no había, no lo ocupo, pero es importante que ya nos pongamos también las pilas como papás para entrarle, porque ¿cómo vas a poder segmentar la información que los jóvenes o los niños están adquiriendo a través de Internet si no sabes hacerlo? Entonces ahí es donde los empezamos a exponer. Sí es y, algo bueno, es positivo, pero pues también tenemos que esforzarnos un poco más. y la otra parte, Flor, de que es importante hacer un llamado a todos los padres, porque las redes sociales, antes de la pandemia, pues ya había lo que eran redes sociales, sin lugar a dudas. Pero después de la pandemia y durante la pandemia, lo que estábamos acostumbrados es que la gente entrara a nuestras casas cuando los dejabas entrar, ¿cierto? Y Sí, a así través es. de las redes sociales, a través de lo que es el TikTok, a través de lo que es Instagram, a través de lo que es YouTube, a través de lo que es Facebook, de todas las redes sociales, los estás metiendo literalmente hasta la cocina de tu casa. Entonces, con tus hijos habrá que ver, no siendo no haciendo una regulación tan estricta, pero sí informando y dialogando para que se tenga claro de que no todo mundo llega con las mejores intenciones, ¿no?
eso también nos dejó la parte de lo que fue la pandemia, ¿no crees? Sí, así es. Ha habido crecimiento en el tema de secuestros, de sobornos, de engaños y por ende robos de tanto de personas como de dinero. Entonces, eso como consecuencia, pues ya mencionamos lo positivo, es que tuvimos que entrarle al aro de la tecnología y lo negativo, pues es el crecimiento. Entonces, vuelvo a decir, si ya lo tenemos identificado, pues bueno, palomita, ya sabemos con qué es lo que debemos de protegernos y proteger a nuestra familia. Ahora, a mí me gustaría, Aníbal, mencionarles cómo combatir de alguna manera un poquito más extensa estos efectos emocionales, porque ahorita hablamos pues de alguno, pero quiero como que ahondar un poquito más. Fíjate que aquí hice unas anotaciones que te voy a compartir. Además de cuidarte, aceptar tus sentimientos y expresarlos, también es bien importante ser paciente contigo mismo. He visto personas que les quedó problemas de respiración, que actualmente todavía utilizan un oxígeno o tienen más complicaciones, son más susceptibles. Hay que ser pacientes, pero también hay que atenderte. No decir, bueno, ya pasó, ya quedé así, pues ya ni modo. No, hay que seguirse atendiendo y buscar esa ayuda profesional para que nos apoyen a sobrellevar las secuelas y que sean más llevaderas y que no sean tan pesadas para nosotros, porque si no sabemos manejarlo, eso nos trae frustración y no queremos un síntoma más de los que ya se tienen a nivel físico y a nivel emocional. Además que, por otro lado, otra recomendación es cuando vemos las noticias, escuchamos comentarios, hay que buscar que sean, digamos, de lugares más seguros, más fidedignos, y si esto además nos está trayendo mucha ansiedad, no lo mires. No lo mires y no quiere decir que cierres los ojos a una realidad. Simplemente no estés duro y dale con las noticias. Si es algo que te está afectando, mejor dedica a cuidarte, dedica a sobrellevar lo que ya nos dejó, porque así como que ya pasó del todo, pues no ha pasado. Todavía hay muchos casos de COVID, ya no son las consecuencias tan fatales, pero sí son importantes y hay que cuidarse, además de las nuevas virus que andan por ahí rondándonos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que quizás lo peor ya pasó, pero nos encontramos socialmente como después de que te dan un acicate, ¿sí? Así lo percibo yo. Quedamos medios atolondrados socialmente, y el gran problema que nos quedó como país es la parte de la desigualdad económica. Sobre todo esto hacia lo que son las clases medias de nuestro país, Flor. ¿Por qué lo comento? Porque si no nos empezamos a accionar en este momento y salimos de ese acicate, salimos de esa dormilona que traemos y entendemos que es el momento de levantarnos y de ponernos en acción, bajo una receta que ya nos mostraron los mismos chinos de donde vino el virus. Ellos lo que hicieron fue ponerse a trabajar, a organizarse, a ver que había que tejer lo que eran cadenas productivas. A lo mejor ellos lo que hicieron fue convertirse en los proveedores de cubrebocas, de los insumos, de todo para el mundo, ¿verdad? Pero Claro, nosotros ahora como país estamos en un momento adecuado que será el próximo año de lo que es el cambio de empresas que van a venir de China
hacia lo que es Norteamérica, y Norteamérica es Canadá, Estados Unidos y México. ¿Y qué crees? Que tú desde Nuevo León y todo el país está en un momento propicio para que pueda desdoblarse lo que es este proyecto y esta economía, nada más que tenemos que abrir los oídos, ¿sí? No los ojos, tenemos que abrir los oídos y escuchar qué es lo que viene, ¿sí? Y lo que viene es una etapa en donde las industrias van a buscar cómo colocarse dentro de nuestro país. Te doy un dato. Seguramente cuando esté transmitiéndose este podcast, habrá ya salido la noticia de que Amazon en Querétaro, en el estado de Querétaro, va a invertir para hacer lo que es su nube, ¿sí? Entonces estás hablando de que son 5,000 millones de dólares lo que va a invertir en el estado de Querétaro. Te doy un dato. Tesla va a invertir en tu estado, ¿verdad? Y Así estamos es. hablando de que es una inversión de alrededor de 4,600, 4,700 millones. Entonces, Amazon va a hacer otra inversión igual o similar a la que se va a hacer allá. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pues que los empresarios locales, lo que son la clase media de este país, tenemos que organizarnos para que podamos ver que lo peor ya pasó, pero sobrevivimos, ¿sí? Claro. Y sobre esta sobrevivencia que tenemos ahora, tenemos que estar en la etapa de un crecimiento en todos los sentidos, en tener la serenidad y la armonía personal para poder madurar como sociedad y como familia, pero además el empezar a ver que vienen lo que son nuevos proyectos. Y hay tres formas de cómo una persona puede ver, el esquema de los proyectos. Unos son los que se quedan pues llorando, viendo qué fue lo que perdieron y cuánto fue lo que perdieron y cómo lo perdieron y lamentarse eternamente de qué fue lo que perdieron. Entonces esos no van a ver la oportunidad pasar. Hay otros que van a estar pues como que escuchando y van a decir, bueno, y aquí dentro de este estado yo puedo traer alguna empresa, yo puedo organizarme, claro, hay plataformas que pues va a depender mucho de si hay agua, no hay agua, para ver qué tipo de empresas son los que se van a desarrollar. Entonces, Claro. este tipo de personas que tienen los conocimientos, lo que necesitan es acercarse, y nosotros, por ejemplo, somos un vínculo como consorcio para que se puedan acercar al lugar correcto y puedan desarrollar proyectos concretos. Y hay otra tercera fase de personas que tienen muy claro qué es lo que viene para los próximos meses. Entonces, necesitamos tejer como que una red muy rápida de alianzas en todo el país para elaborar un proyecto y entender que lo peor ya pasó, ¿sí? Que será parte de lo que van a ser terapias, que van a ser duelos que tenemos que pasar, pero que es momento de ponernos las pilas para poder levantar, ¿sí? Estamos en una posición estratégica como país, Flor, ¿sí? Y nosotros en los próximos meses, en los próximos años, tenemos el derecho de admisión para ver qué tipo de industrias son las que queremos que se vengan y se instalen. Pero tiene que haber una participación activa en ese sentido. Esa es una buena noticia. Y como terapia a todas aquellas personas que tienen toda la experiencia y todo lo que es la madurez en este momento de que lo perdieron todo, ¿sí? Se van a levantar y con mucha fuerza, ¿sí? Esa es la apuesta a la que se tiene que jugar, ¿sí? Ese es el sentido en el que se tiene que ver. Y afortunadamente y gracias a Dios, pues estamos vivos, ¿sí? Quedamos, pues a lo mejor a mí me tienen que alargar un poquito más el brazo porque ya
no veo tan bien después del COVID, pero no pasa nada, con unos lentes se quita, ¿sí? Es la edad, Tenemos amigo, es la que edad. verle el lado positivo a lo que son las cosas, ¿no? Y Sí, el así COVID, es. pues ya pasó, ¿sí? Hay que estar preparados y nuestra generación, pues puede contar en la historia, pues que ya pasó lo que fueron grandes crisis y que ya pasó también lo que fue una pandemia. Hemos pasado terremotos. Hay que ver qué más nos toca seguir viendo que pase. Así es. Y bueno, pues ahí voy a hacer mención cuando dices unidos somos más fuertes. Y definitivamente, si nos unimos desde casa con nuestra familia a darnos ese apoyo moral, emocional, partiendo desde ahí, creo que se empieza a tejer ese crecimiento del que tú hablas y hacia donde queremos llegar. No debemos de dejarle todo en manos de los gobernantes. Nosotros somos los gobernantes de nuestras casas, de nuestras Claro. vidas. Y desde ahí debemos de partir. ¿Cómo manejo mi vida? ¿Cómo quiero que se maneje mi país, mi municipio, mi estado? Pero no puedo ir a exigir lo que yo no predico con el ejemplo. Entonces, trabajemos de forma particular, personal, iniciemos desde casa, desde nuestra persona, para poderlo pedir, para poderlo proyectar y para podernos sumar a estos tipos de proyectos, digamos, de gobierno, para buscar que es muy válido tener un mejor entorno, una mejor sociedad. Pero Y, trabajemos juntos. y además, Flor, mira, yo creo que nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no estemos dispuestos a realizar por nosotros. Hay que aprender a pagar el precio de salir adelante dentro de nuestras convicciones. Si no estamos claros de que hay que avanzar nosotros y dar las luchas que tenemos que dar y defender lo que tenemos que defender nosotros hacia nuestras familias, no, nadie va a dar esas luchas, ¿sí? No podemos esperar que el vecino llegue y nos diga, oye, ¿no quieres que te arregle o te ayude a arreglar lo que es tu casa? No, ¿como por qué? Pues él tiene que arreglar su casa. Oye, ¿no quieres que te cuide tu casa? No, nosotros tenemos que aprender a estar dentro de lo que es esa ruta, ¿sí? De tener nuestro plan dentro de cada uno dentro de cada una de nuestras familias, ¿a dónde vamos? Me gustaría que hiciéramos un podcast en ese sentido, que hay mucha Claro. gente que no tiene idea a dónde va. Yo tengo claro de dónde vengo, pero tengo más claro a dónde quiero llegar, ¿sí? Entonces, creo que esa lógica tiene que ir permeando y tiene que reflexionarse por cada uno de nosotros y tener claro que hay que dar la lucha. Las luchas las damos nosotros, ¿sí? Y hay que vencer los temores y los miedos que tenemos muchas veces de nosotros mismos, ¿sí? Ese es el más grande triunfo que podemos lograr, es superar nuestros propios miedos. El día que hacemos eso, llegamos a estar en un lugar incalculable. Así lo pudiera yo decir. Así es, invitar a la gente a que reflexione en el tema de vamos a disfrutar lo que sí tenemos. Sabemos y somos conscientes que las pérdidas son irreparables o irreemplazables, que no las podemos recuperar bajo ninguna circunstancia, pero pues agárrate de la fe, agárrate de ese amor, da gracias a Dios por a quien tú quieras, por la vida y por tu propia vida. Entonces, ahí es cuando hacemos esa conciencia de valorar lo que sí tenemos, porque tal vez se fue un integrante, pero te quedan más. Hay que trabajar, hay que amarlos y hay que salir adelante con tu propia vida. Y Entonces, júntate con gente que sea más o menos igual que tú, que te ayude a salir adelante, que sea gente positiva. optimista y que
te ayude a progresar, ¿sí? Porque si te sigues juntando con lo que es la gente que siempre ve el vaso medio vacío siempre y nunca está contento con lo que tiene, nada más te va a llevar hacia abajo. Mejor vamos para arriba. Y Así aquí hay es. un buen proyecto que es consorcio, en donde todo mundo cabe, en donde todo mundo tiene un espacio, en donde puede construir lo que son proyectos junto con más gente. Aquí somos gente ayudando a gente en cada pueblo y región. Así es como vamos a tener un país mejor y teniendo los pies sobre la tierra, avanzando con gente eh, con mucha experiencia, ¿sí? A mí me encanta tener esta clase de podcast contigo, Flor, porque siempre se aprende algo nuevo y hay algo productivo que se queda pues dentro de la nube, quedará por lo que Claro, son décadas, ¿no? así es. Así es, porque lo hacemos desde la mejor intención de sumar a las vidas, de compartir lo que nosotros hemos aprendido. También el deseo de querer que la gente se una a un proyecto en el cual, como bien dices, todos caben. Y yo lo diría con una frase muy corta: manos a la obra. Es verdad, júntese con gente que sea positiva, gente que le sume a tu vida, gente que le ayude a salir adelante de estas consecuencias tan trágicas que nos dejó la pandemia de COVID. Lo que sea médico hay que atenderlo con el médico. Lo que sea emocional hay que ir a una terapia. Lo que sea personal hay que aprender a sobrellevarlo desde casa, desde tu día a día. Y pues Y lo que sea nuevamente, legal con los abogados. claro, claro, porque también aquí, bueno, el tiempo se nos va volando, pero en el tema legal, pues hubo también muchas secuelas, porque hubo pérdidas de empleos, hubo, aquí también fíjate que encontré qué pasa, y te quiero preguntar, cuando tú tienes un contrato, adquieres obligaciones y derechos, y si ya no puedes cumplir con ellos por la consecuencia de salud que te dejó el COVID, ¿qué pasa, Aníbal? Ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Existe algo dentro de la materia legal que se llama el caso fortuito, ¿sí? O de fuerza mayor, que no depende de ti. Entonces, en ese caso no aplica, ¿sí? Pero No. también tenemos lo que son los casos que dejó la pandemia, en donde hay juicios de sucesión intestamentarios, hay posesiones que están, hay bienes que están en posesión de terceros, porque no hay hubo contratos nada más de arrendamiento, pero así se quedaron, ¿sí? Existe lo que son empresas que quebraron, pero no se ha realizado la quiebra técnica, sino solamente pues dejaron de trabajar y ya, ¿no? Ujú. Hay juicios laborales que siguen lo que es su curso, Claro. y es parte de lo que se va a tener que seguir trabajando en los próximos meses para ponernos en armonía como estábamos antes. Yo nada más te doy un dato: para lograr estar como estábamos antes de la pandemia, estamos a una distancia de cuando menos lo que son 8 años. Y cada año que pasa que no hagamos nada, en lugar de que cuente como un año más, va a contar como si fueran 3 años más. Entonces, tenemos que avanzar en la regularización de las situaciones que tenemos. Por muy dolorosas que sean, hay que regularizar las cosas en materia legal, y hay que cerrar ciclos, que es lo que siempre les recomiendo yo a todos. Cierra un ciclo para que empieces una nueva etapa sin traer lo que son broncas del ciclo anterior. Así es. Bueno, pues hablando de cerrar, cerramos por lo pronto este podcast. Y de mi parte, además de darle las gracias por todos
los que nos están siguiendo y que se están uniendo. Gracias, cada vez somos más. Quiero decirles que recuerden que la vida es un segundo. Debemos de prevenir, debemos de cuidarnos y debemos de disfrutarla. Eso es lo que quiero comentar para finalizar, Aníbal. Pues yo nuevamente les digo, vivan como si fuese el último día y aprendan como si nunca fueran a morir. Disfruten porque esta vida es de momentos. Nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos. Un placer Hasta la próxima. y nos vemos la próxima. Adiós.